Se ve, doctora, Muy, muchas gracias. ok. Bueno, muy buenas noches, primeramente, con todos los participantes a escuchar este curso. En esta oportunidad vamos a brindar el curso, justamente como decía, de bioseguridad y prevención de infecciones intrahospitalarias. Bueno, me presento. Mi nombre es, bueno, yo soy magíster en la mención de inmunología e genética molecular. Mi nombre es Ninosca Priscila Mostajo Álvarez. Y bueno, yo estoy en este momento laboralmente trabajando en la clínica de Obrajes. Soy jefa de laboratorio, del área de laboratorio, ¿no? Y especialista en inmunología. Bueno, si tienen alguna consulta o participación, pueden ir de repente poniendo en el chat y también al finalizar vamos a tratar de resolver todas esas dudas. Y una vez más, bienvenidos. Bueno, em, bien, este es un tema muy interesante, ¿no? Y en la actualidad lo ponemos mucho en práctica. Ahora conocemos bioseguridad no solamente en los hospitales o en las áreas de salud, ¿no? También en nuestro propio entorno. Muchas veces incluso nosotros somos los que vamos a educar a nuestros miembros de nuestra propia casa, ¿no? A nuestros papás, a nuestra familia, incluso tíos, que ellos necesitan este tipo de precauciones, ¿no? Y como parte de la salud, nosotros tenemos que usarlas en nuestro trabajo, ¿no? Realizamos esta actividad de bioseguridad propias, pues de esta emergencia sanitaria se puede llamar. Incluso de la emergencia sanitaria que hemos vivido con la pandemia COVID-19, ¿no? Que ha sido muy importante realizar este tipo de bioseguridad, ¿no? Y conocerla más que todo. Entonces, pero esto de la bioseguridad no solo ha sido por la pandemia, ¿no? Mucho antes de este tipo de bioseguridad se hacía, ¿no? En cada institución sanitaria siempre se realizaban una serie de protocolos, elementos, principios que, bueno, garantizaban la bioseguridad, ¿no? Al personal que trabaja y también la bioseguridad para quienes, lo más importante, para el paciente y sus acompañantes, sobre todo a las familias, ¿no? A su vez, vamos a hablar cuál es la importancia de este control de infecciones intrahospitalarias, ¿no? Que estas están muy relacionadas y van muy de la mano. Em, bueno, eh, realizar la bioseguridad va relacionado con la aparición de infecciones dentro del hospital. Si queremos conocer un poco de la historia, vamos a hablar sobre que el doctor Ignaz Semmelweis en 1847 ha descubierto él el lavado de manos en estudiantes y médicos en el Hospital General de Viena. Y bueno, este doctor, Ignaz Semmelweis, descubre la técnica de lavado de manos como precaución porque ha habido en esa época, en esa era, un brote, ¿no? Que era la fiebre puerperal, que hacía que estadísticamente haya una muerte de las madres y de los recién nacidos. Entonces, el analítico en esas veces se dio cuenta que los estudiantes y los doctores, colegas, manipulaban con manos contaminadas a los pacientes que hacían eutanasia, ¿no? Que morían, ¿no? En ese brote. Y
él se da cuenta analizando que después de que usaban, manipulaban en realidad el cuerpo, iban donde las mamás a que ya estaban dando a luz y manipulaban, ¿no? Con las propias manos, sin tener precaución. ¿Y qué es lo que pasaba? Es que las madres fallecían, ¿no? Y justamente los recién nacidos también, ¿no? Entonces, él viendo y analizando, dijo, no, entonces aquí está algo mal, ¿no? ¿Por qué de esta forma hay muertes? Y confirmó la teoría justamente tras la muerte de su mejor amigo de él, ¿no? Quien había desarrollado los mismos síntomas que las mujeres fallecidas cuando ha sufrido un corte accidental, ¿no? Mientras realizaba una autopsia. Entonces, él dijo, ¿no? Que la mano era el vehículo de infección de los microorganismos y esto contribuía al aumento acelerado de estas infecciones en el hospital, que lamentablemente, bueno, había las muertes de las madres y recién nacidos, ¿no? Entonces, este doctor nos enseña mucho, ¿no? En esa época ya atrás, ¿no? Y bueno, nosotros ahora sabemos que este simple hecho de lavado de manos es algo sumamente tan simple, algo que realmente lo hacemos día a día, ¿no? Para esa época era un descubrimiento increíble, ¿no? Pensar que el hecho de no lavarse la mano estaba ocurriendo tantas infecciones. Entonces, el análisis que él hizo ha sido de mucha ayuda realmente para esta nueva época, para estas nuevas pandemias que están ocurriendo ahora y tal vez vendrán muchas más. Y ha sido como el comienzo de la bioseguridad que se ha dado en ahora como parte ya de un establecimiento de salud, ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros como personal de salud tenemos que hacer? Es nuestra obligación el de seguir con este tipo de enseñanza, ¿no? Y bioseguridad para, para el personal de salud y inculcarla siempre continuamente. Entonces, nos vamos a la definición, ¿no? La definición de la bioseguridad. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2005 dijeron que es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos, químicos, físicos, a los que está expuesto en el desempeño de funciones, ¿no? Y de hecho, no solo nosotros, también los pacientes y al medio ambiente, ¿no? Entonces, estamos hablando que es una definición muy compleja, ¿no? Porque realmente es algo que tenemos que ser muy cuidadosos con este tipo de manejo. Entonces, ¿cuál es la función? Nosotros como personal de salud es cumplir con estas normas y también hacer cumplir a los pacientes, ¿no? A los familiares, de hecho, que los acompañan. Y muchas veces, ¿no? Hay pacientes y familiares que incumplen estas reglas e incluso nosotros como personal de salud. Y nos vemos en el riesgo realmente bueno, ocasionar accidentes muy riesgosos y penosos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos como una norma, ¿no? Y también nuestras autoridades, como es el CEDES, incluso tiene la función de velar por el cumplimiento, ¿no? Por eso es que muchas veces tenemos inspecciones. Las inspecciones pueden ser mensuales, anuales,
que realmente son desprevenidas porque justamente ellos son los que se tienen que hacer cargo, ¿no? Cargo de que realmente se esté llevando en un establecimiento como un hospital, clínica y bueno, todos estos lugares de salud que tienen que estar con bioseguridad, ¿no? Y tienen que ver si se está cumpliendo. Ahora, también la parte administrativa cumple una gran función aquí, ¿no? En todas las, en los hospitales, en las clínicas. ¿Por qué? Porque la parte administrativa debe dar todas las facilidades para esto, ¿no? Los materiales, los insumos, los reactivos, ¿no? ¿Qué hacemos si en la norma nos dice una técnica adecuada para bioseguridad? Debo contar con todos esos elementos. Entonces, si la parte administrativa no cumple con esto, no estaríamos cumpliendo justamente con las normas y pondríamos en riesgo de bioseguridad tanto a nosotros como al paciente, ¿no? Es de ahí la importancia de tener todos estos elementos adecuados que nos va a otorgar la bioseguridad. Bueno, hablando de la bioseguridad hospitalaria, esta se refiere que a través de medidas científicas, ojo con eso, ¿no? Científicas, organizativas, define las condiciones de contención bajo las cuales los agentes infecciosos deben ser manipulados con el objetivo de confinar el riesgo biológico y reducir la exposición potencial del personal de salud, pacientes y usuarios y también del medio ambiente, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con la bioseguridad intrahospitalaria, no? Es disminuir el riesgo, disminuir la exposición al personal de salud, ¿no? Es entonces ahí donde vemos que todas las definiciones se basan en que la bioseguridad es un conjunto de normas, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de esta? ¿Cuál es su objetivo principal? Es el de disminuir el riesgo biológico, también químico, físico, ¿no? Y hablamos de disminuir, ¿no? No estamos hablando de eliminar, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado como personal de salud. La finalidad. La finalidad de esta es, primeramente, evitar que como resultado de la actividad asistencial se produzcan contaminaciones entre el personal y los pacientes o usuarios que acuden para su atención, ¿no? Justamente eso se dice, ¿por qué? Porque si nosotros no hacemos un buen uso como personal de salud, los pacientes que vienen enfermos, muchas veces si no nos ponemos un guante, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner en riesgo nuestro entorno personal, como también tal vez podríamos manipular a otro paciente y contagiarlo, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, como segunda, medidas que tienden a proteger tanto al paciente como al personal de salud y pacientes o usuarios. Y tenemos que tener muy en claro las normas de bioseguridad porque van a disminuir, pero no eliminar el riesgo, como ya había dicho, ¿no? ¿Cuál es el propósito? El propósito, bueno, como primer punto, es el de promover la salud ocupacional del personal de salud mediante la vigilancia de las actividades específicas de cada área hospitalaria para prevenir la exposición a agentes físicos, químicos y biológicos, ¿no?
Entonces, bueno, como segundo punto tenemos la educación continua al personal de salud sobre sus riesgos y medidas de protección, la definición y aplicación de las normas de bioseguridad. La educación continua, ¿a qué se refiere, no? Es muy importante que en cada establecimiento de salud haya personas que se hagan cargo realmente, ¿no? De la bioseguridad, eh, como grupos de personas, para que continuamente nos estén dando cursos específicos de bioseguridad y que se cumplan, ¿no ve? Entonces, mucho tiene que ver la educación continua que se dé en el establecimiento. El suministro oportuno y continuo de los insumos necesarios para la protección. Justamente eso va agarrado del área de administración. Ellos tienen que ser los que realmente tienen que tener todo el control de podernos, ¿no? Dar todos los insumos necesarios para la protección de las áreas, para la protección de que todos los insumos estén, ¿no? Presentes ahí en las áreas y que nosotros no tengamos la necesidad de obviar algunos y por esa razón poner en riesgo a los pacientes y también a nosotros. También la vigilancia permanente del grado de prevención y riesgos a lo que se encuentran expuestos el personal de salud, ¿no? ¿Qué quiere decir la vigilancia permanente? Justamente, como les decía, hay un grupo siempre ahí en los hospitales, clínicas, de colegas que se hacen cargo justamente de verla, si se está cumpliendo la bioseguridad. Y nuestras autoridades, ¿no? Sedes es uno de esos que vienen a ver si realmente se está llevando esto de la bioseguridad, que es muy importante, ¿no? Y no poner en riesgo a la sociedad. Elementos de la bioseguridad. Los elementos básicos de la bioseguridad para la contención del riesgo provocado por los agentes infecciosos son prácticas de trabajo, equipo de seguridad o barreras primarias y diseño y construcción de la instalación o barreras secundarias, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco sobre las prácticas de trabajo. En las prácticas de trabajo, justamente, nos habla de que continuamente nosotros tenemos como personal de salud capacitarnos y llevarlo a las prácticas, toda la bioseguridad que habíamos aprendido, ¿no? El equipo de seguridad o barreras primarias, el buen uso de las barreras primarias que son los guantes, los lentes, los barbijos y todas esas esos elementos que nos da para que tengamos una bioseguridad buena. El diseño y construcción de la instalación o barreras secundarias, justamente se ha dado mucho en la época de la epidemia de COVID-19, ¿no? Cuando en las instituciones han tenido que ingresar incluso áreas restringidas para los pacientes, ¿no? Que incluso no podían ni entrar el personal médico así nomás, ¿no? Tenían que entrar con overoles, incluso de ahí afuera, incluso mirarles, ¿no? Cómo estaban los pacientes. Entonces, esas son, ¿no? Las barreras primarias y las barreras secundarias que hemos visto mucho en la pandemia del COVID-19. Los principios de seguridad, la universalidad, ¿no? Entonces, ¿qué dice esto? Todo individuo puede transportar o transmitir microorganismos patógenos, ¿no? Todos. Tanto el área de salud como también la sociedad, ¿no? Todos. Por eso, si es que no nos lavamos las manos, no nos ponemos barbijos, tenemos la facilidad
de transmitir esos microorganismos, de contagiarnos, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta estos principios de seguridad. Como las barreras físicas, los EPPs, están dentro de uso de las barreras de protección, ¿no? Que estos son los elementos que protegen de la transmisión de infecciones. Como ya les había hablado, las primeras barreras de protección van a ser las que utilizamos, ¿no? En el área de salud, el barbijo, guantes, gorros, gafas, y bueno, yendo más allá para la pandemia, por ejemplo, se utilizaban los cascos, incluso los overoles ya y las botas, ¿no? Entonces, todo eso están dentro del uso de barreras de protección. Y muy importante también por este lado son las medidas de eliminación, ¿no? En la pandemia se ha visto mucho el cuidado de cómo se eliminaban este tipo de residuos, se podría decir, ¿no? Los elementos que utilizaban el personal de salud, ¿no? Justamente los EPPs, que los guantes, los gorros, tenían que irse cambiando de paciente a paciente y luego eliminando, ¿no? Correctamente, ¿no? Más adelante les voy a hablar de qué forma se van a ir dividiendo este tipo de medidas de eliminación, ¿no? La forma de descartar los elementos de riesgo patológico. Inmunidad activa. Dentro de esto es muy importante hablar sobre la inmunidad, ¿no? ¿Qué es la inmunidad? Es una protección que tenemos nosotros, nuestro cuerpo, ¿no? Este se desarrolla como respuesta contra el patógeno, mediando la memoria inmunológica, ¿no? Con memoria inmunológica es cuando nuestro cuerpo se enferma de alguno de este tipo de infecciones. Nuestro cuerpo es tan bueno, tan lindo, que crea una memoria inmunológica. Cuando nosotros nos volvemos a enfermar, nos defendemos más, ¿no? Porque ya tenemos, desarrollamos inmunidad contra este patógeno, ¿no? Entonces, este es un mecanismo que se desarrolla en el primer encuentro contra el patógeno y se crea memoria para luego ser capaz de reconocerlo y reaccionar rápidamente, ¿no? Y justamente es lo que está pasando ahora, ¿no? En un principio, el COVID-19, los primeros pacientes que se enfermaban con como era un patógeno tan extraño para el mundo, ¿qué es lo que pasaba, no? La gente fallecía porque no tenía esa respuesta contra ese patógeno, ¿no? Entonces, ahora, hoy en día, ya es algo como la gripe, ¿no? Se ha vuelto una enfermedad realmente tan simple que ya no los lleva incluso al hospital a los enfermos, ¿no? Ya tenemos una memoria inmunológica por eso, ¿no? Ya lo llevamos como un simple resfrío, que nada más basta algunos medicamentos, algunos controles y ya, ¿no? Entonces, esa es la inmunidad adquirida. Ahora, inmunidad activa adquirida artificialmente. Es inducida por una vacuna, una sustancia que contiene un antígeno, ¿no? Una vacuna estimula una respuesta primaria contra el antígeno sin causar los síntomas de las enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Justamente se está dando en la influenza. ¿Qué es lo que pasa? Nos ponemos la vacuna contra la influenza y luego no nos enfermamos, ¿no? Entonces, eso es la inmunidad activa adquirida artificialmente. Nos ponemos las vacunas para diferentes tipos de enfermedades para justamente no adquirir esos síntomas, que justamente gracias a esta vacuna que va a estimular una respuesta primaria contra el antígeno, no va a causar los síntomas de las enfermedades, ¿no?
Entonces, como ya les iba diciendo, ¿no? ¿Qué son los EPPs? Son la bioseguridad primaria que vamos a tener nosotros. Y uno de los elementos más importantes es el gorro. Este va a dar protección al cabello. El cabello es muy importante que esté bien agarrado, sobre todo en las mujeres. ¿Por qué? Porque podemos llegar a contaminar, ¿no? Podemos llegar a contaminar a los pacientes de un paciente al otro si tenemos incluso contacto nuestro cabello con los pacientes, ¿no? Indicación de uso, este es universal. Y se usa como barrera entre los microorganismos del cabello. También barrero contra exposición de patógenos. ¿Cuál es el modo que se tiene que utilizar? Porque tenemos que tener muy en cuenta el uso, ¿no? Muchas del personal de salud incluso no lo usan correctamente, se hacen una cola, ingresan el cabello, pero no está ingresando todo el cabello. Entonces, tenemos que tener nosotros cuidado como personal de salud de que todo el cabello ingrese dentro, ¿no? Que cubra todo el cabello, incluyendo el flequillo y orejas. Entonces, tenemos que saber bien cómo ponernos el modo de uso de este gorro, ¿no? Hay dos tipos. El tipo quirúrgico desechable, que hoy en día es el más usado. ¿Por qué razón? Porque se dice que todo este tipo de bioseguridad se debe usar de paciente en paciente para que justamente no cause ningún tipo de contaminación, ¿no? Entre pacientes. Ahora, el otro tipo es la tela. La tela no es tan recomendable usarlo, ¿no? A no ser que realmente nosotros como personal de salud realmente tengamos el cuidado de lavar día tras día para que lo usemos. Entonces, el más recomendable de estos tipos es el quirúrgico desechable, ya que lo vamos a desechar ni bien usemos para un paciente. ¿Cuáles son las recomendaciones? El cabello facilita la retención y dispersión de patógenos. Es muy importante, ¿no? Incluso los varones se les dice, ¿no? Que la barba se corten, porque muchas veces en la barba también se pueden pegar este tipo de patógenos y tener cuidado, ¿no? Más que todo en las personas de salud, las enfermeras, es muy importante para las que están en unidad de terapia que tengan todo el cabello recogido y los varones no tengan la barba, ¿no? Que se las quite. El cabello largo deberá ser sujetado y hacia atrás. Más que todo, eso nos enseña que nos tengamos que hacer un moño, ¿no? Un moño y todo adentro, el flequillo también. Las gafas. A ver, justamente las gafas de protección es la protección que nos da es la de cuidar la mucosa ocular, ¿no? La indicación de uso universal. ¿Qué es lo que las gafas nos van a proteger? ¿Contra qué? Es una barrera contra exposición de patógenos, ¿no? Entonces, incluso las microgotas, ¿no? Justamente eso se veía mucho en la pandemia, que muchas veces la gente que estaba enferma hablaba y las microgotas que ingresaban por el ojo era mucho de temerse, ¿no? Entonces, es una barrera contra exposición de patógenos. Y exposición a secreciones, salpicaduras de fluidos, ¿no? Entonces, es muy importante y hoy en día no se ve mucho, ¿no? Este tipo de cuidado, ¿no? Del personal de salud. Muchas veces obviamos, ¿no? Con ponernos solo el barbijo y listo, ¿no? Incluso ni el guante. Muchas veces no hemos aprendido de la pandemia, ¿no? A usar correctamente todos estos elementos de bioseguridad. El material reutilizable.
No es como los gorros o como los barbijos que son desechables, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta que antes de usarlos o después de usarlos, debemos limpiarlos. Tiene que ser limpiado este tipo de elemento con alcohol. ¿Por qué? Porque para nuestra protección o para la protección también del paciente que vamos a ir a acudir, ¿no? A curar. El modo de uso es cubrir completamente el área periocular y adaptable al rostro, ¿no? Entonces, de la misma forma que del gorro, hay que cubrir bien, usar bien este tipo de artefacto. ¿Qué tipos hay? Sin sello hermético y con sello hermético, ¿no? Entonces, más que todo aquí en Bolivia o en instituciones de salud, son los normales, los que utilizamos, ¿no? Los de sin sello hermético. El escudo facial, que justamente se ha utilizado bastante en el COVID, ¿no? Que aparte de ponerse el barbijo y las gafas, estaba este escudo facial, la careta en sí, ¿no? En realidad es como una doble protección que se va a dar, ¿no? Una protección, pero ya más general de la cara, que va a cubrir los ojos, la nariz y boca, ¿no? La indicación de uso es que esta va a ser usada como una barrera contra exposición de patógenos, ¿no? Y también la exposición a secreciones salpicaduras de fluidos. Casi tiene las mismas indicaciones que de las gafas, solo que este es más generalizado. Este te va a cubrir más. Por eso justamente en tiempos de pandemia se utiliza este tipo de artefacto. El material es reutilizable, ya que también, al igual que las gafas, debemos tener el cuidado de usar de un modo correcto, ¿no? Para que justamente no tengamos que pasar por riesgos. Y el modo de uso es cubrir completamente la cara y ajustar al tamaño de la cabeza. Las batas. Entonces, a ver, las batas, vamos a hablar sobre que hay tipos. El mandil común, el mandil limpio, el mandilón estéril, el mandil impermeable y el mandil con placas de plomo. Entonces, el mandil común es el que utilizamos, ¿no? El que utiliza todo personal de salud, ¿no? Y que podemos usarlo para una atención directa al paciente, ¿no? Entonces, el mandil común incluso lo usan los estudiantes, los internos, los médicos, todos, ¿no? El mandil limpio. Este es el que nos da higiene y comodidad del paciente. Generalmente este mandil limpio son los reutilizables, ¿no? Que, bueno, este lo vamos a usar para curación de heridas, actividades en el laboratorio, la limpieza de la unidad del paciente y luego lo vamos a eliminar, ¿no? Ahora, justamente el mandil limpio se utilizaba para el COVID, ¿no? Se ponía una bata, uno iba a tomar la muestrita y luego de eso se tenía que eliminar, ¿no? De paciente a paciente. El mandilón estéril, justamente este mandilón son los que usan en realidad los médicos, ¿no? Que ya van a entrar a procedimientos quirúrgicos y todo, a unidades de terapia intensiva, de terapia intermedia y bueno. El mandil impermeable, este mandil impermeable se usa en la sala de partos, ¿no? Y también usa el personal de lavandería. Y el mandil con placas de plomo que es utilizado en áreas que emiten radiaciones, ¿no? El overol. El overol, la protección va a ser
corporal, de todo el cuerpo, ¿no? Justamente este era uno de los elementos de finalidad que se utilizaba en el tiempo de la pandemia, ¿no? Es decir, que ya nos poníamos todo, ingresábamos todo nuestro equipo de bioseguridad y al final es el que esto ya nos daba como una protección triple, como para que estemos bien seguros, ¿no? Como personal de salud. La indicación de uso se utiliza como barrero contra exposición de patógenos. El material es antiestático o de tela laminada, microporosa de polipropileno, que este es un material especial, ¿no? Este tiene que ser sin costura, debe llevarse hasta la capucha y tiene que cubrir también el calzado, ¿no? Por eso digo, este es como una triple, un triple elemento de bioseguridad que se utiliza en los lugares justamente de salud, ¿no? Y bastante se utilizó en el tiempo de la pandemia. El modo de uso, su colocación debe ser correcta, ¿no? Y más que todo, el retiro, ¿no? Tiene que basarse en una técnica adecuada, ¿ya? Entonces, así como también hay el modo de uso que nos tenemos que colocar y todos estos tipos de elementos de bioseguridad, también tenemos que tener mucho cuidado al retirarnos, ¿no? A retirarnos el equipo de bioseguridad. Como aquí dice, su uso es individual. No podemos ir prestándonos, ¿no? Una vez que yo ya he usado, incluso en la pandemia, yo no podía agarrar y a mi colega decirle, mira, rocíame un poco con alcohol y yo te presto. No, no, no. Esto tiene que ser inmediatamente eliminado, ¿no? Porque este tipo de elemento de bioseguridad es desechable, ¿no? Entonces, tenemos que tener un buen modo de uso. Y las recomendaciones para esto es el cambio inmediato cuando haya contaminación visible. Hola, ¿qué tal, Con amigas? Bienvenidas fluidos a mi canal. durante Miren, hoy les voy a compartir esta hermosa puntilla tejida a crochet de sus una sola micrófonos, vuelta. por favor, si podrían apagarlo, colegas. Muy bien. Y las recomendaciones es el cambio inmediato cuando haya contaminación visible con fluidos durante la tensión, ¿no? Y una vez concluido también. Y bueno, ya hemos hablado sobre todo el uso de barreras físicas, pero también tenemos que saber cuál es la secuencia y cómo nos los tenemos que colocar, ¿no? El personal de salud no es que se coloca por colocarse estas barreras, ¿no? Este equipo. Justamente aquí en el gráfico se puede ver la secuencia de cómo nos los tenemos que poner este tipo de equipo, ¿no? Primeramente, se tiene que colocar el gorro, ¿no? Segundo, nos tenemos que lavar bien las manos porque claramente tenemos que seguir una secuencia de lavado incluso de manos, ¿no? Luego se tiene que cubrir, nos ponemos el traje antifluidos. Como cuarto punto es colocarnos el tapabocas. Justamente tenemos que ver el grado de riesgo que podemos usar un barbijo normal, un barbijo N95 y como quinto punto es el de colocarse, ¿no? La protección que van a ser las gafas, el casco, el visor de seguridad. Y como último punto es el de colocarse guantes, ¿no? Muchas veces nos dicen que por bioseguridad incluso nos pongamos doble guante, ¿no? Aunque ahora no es necesario. Incluso en las instituciones de salud nos hacen desinfectar nuestros guantes que nos dan el primer momento del día y tenemos que hacernos aguantar
hasta incluso 2 días, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No, va a depender mucho de nosotros para realmente tener el tipo de bioseguridad en nuestro equipo que esté súper limpio, ¿no? Y pasarlo con alcoholcito y todo ese tipo de seguridad tenemos que tener. Eh, No sé qué pasó con las diapositivas, no se pueden pasar un ratito, por favor. Ya, ahora sí. Ya. Se me está escuchando, ¿no? No sé si alguien me podría indicar si se me está escuchando bien el audio. Bueno, Sí, se vamos a escucha. seguir. Ah, está bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, y aquí también podríamos evidenciar los tipos de guantes que hay, ¿no? Justamente, cada guante tiene su propia generalidad, ¿no? Están, por ejemplo, los guantes de polietileno, ¿no? Los guantes de polietileno son los que pueden usar hasta incluso los del área administrativa, ¿no? No tienen mucho tipo, realmente no es tan seguro este tipo de guante. Entonces lo podemos usar como para cualquier ocasión, ¿no? Su protección de barrera es pobre. Entonces, tenemos que tener bien en cuenta eso. La resistencia química de estos guantes de polietileno también es baja, ¿no? La forma, el tacto y el confort es aceptable a pobre, ¿no? Es decir, que sí se puede sentir, pero se puede palpar, pero no es que sea realmente bueno, es aceptable. La resistencia y durabilidad es baja. Podemos tener el problema de que se nos rompa, ¿no? La elasticidad es baja también. La resistencia a las perforaciones baja. Y el contenido del alergeno es bajo. A cambio, el vinilo, la protección de barrera es aceptable, ¿no? Justamente los guantes de vinilo usamos como para limpiar las limpiezas que se hacen en el área, ¿no? Las limpiezas que podemos utilizar en los mesones, las limpiezas que podemos usar en los muebles que se usa de las áreas. ¿Por qué? Porque no es que tengamos que tener mucha bioseguridad como para limpiar las áreas, ¿no? Entonces, es aceptable la resistencia química a pobre, aquí dice, ¿no? La forma tacto y confort es de bueno a aceptable. La resistencia y durabilidad es, bueno, aceptable. La elasticidad, aceptable. La resistencia a las perforaciones es de aceptable a baja, dicen, ¿no? Y el contenido alergeno es regular. Ahora, los guantes de látex. ¿En qué áreas son utilizadas los guantes de látex? Justamente en laboratorio se utiliza bastante, ya que para sacar las muestras de los pacientes que vamos a estar netamente
al tanto de la sangre, ¿no? De realmente los líquidos biológicos que son, entonces vamos a utilizar este tipo de guantes de látex porque la protección de la barrera es excelente, ¿no? Eh, Incluso la resistencia química es buena, la forma tacto y confort es excelente, la resistencia y durabilidad excelente, elasticidad excelente. La resistencia a las perforaciones es muy bueno y el contenido alergeno es alto, ¿no? Entonces, ya vamos viendo cuál es la clasificación de estos guantes y para qué se va a utilizar, ¿no? Entonces, cuando ya tengamos algún tipo de presencia ya de líquidos biológicos que nosotros podemos estar en riesgo, tenemos que usar los guantes de látex, ¿no? Muchas veces las áreas de enfermería también se utiliza esto porque están en contacto directo con los pacientes, entonces se debe utilizar los guantes de látex. Y los guantes de nitrilo, estos ya son los que utilizan los médicos para entrar a quirófano, ¿no? Entonces, este ya tiene una protección de barrera indiscutiblemente muy, muy superior a las otras que ya se habían visto de polietileno, vinilo, látex. Su resistencia química es excelente, es muy buena, ¿no? La forma tacto y confort, muy buena. La resistencia y durabilidad, excelente. La elasticidad, excelente. La resistencia a las perforaciones, excelente, ¿no? Pero su contenido alergeno es bajo. También tener en cuenta de estos guantes que su uso tiene que ser realmente de los guantes de nitrilo, los que entran a quirófano, de paciente a paciente se los debe eliminar, ¿no? Tenemos que ser muy certeros en eso. La técnica de colocación de los EPPs, los niveles de exposición. Entonces, aquí tenemos 3 tipos de niveles, ¿no? Justamente en el nivel 1 estamos viendo, primero vamos a ver el equipo de protección más administrativo. Esto va a significar que además de las medidas universales, el lavado de las manos, nos referimos, debería usar una mascarilla quirúrgica descartable y añadir lentes de protección. No, ese es para el área administrativa, que no va a estar siempre en presencia con los pacientes, ¿no? Entonces va a estar como en una parte más aislada de los pacientes, entonces no va a tener que tener mucha protección. Sin embargo, como parte administrativa dentro de un lugar de salud, tiene que estar protegido por lo menos con la mascarilla quirúrgica desechable y los lentes de protección o careta, ¿no? Y indispensablemente tienen la obligación del lavado de manos, ¿no? El nivel 2. Generalmente ya se va al personal de salud, que además de las medidas universales, que es el de lavados de manos, podríamos añadir y usar implementos, ¿no? Un respirador, por ejemplo, un N95, un P2, gafas de bioseguridad, gorros descartables o de tela, ¿no? Como ya se había hablado que los más recomendables son los gorros descartables, una bata quirúrgica, los guantes que ya sabemos que debemos cambiar de paciente a paciente y las botas, ¿no? Entonces, todo esto se podría utilizar en el nivel 2, ¿no? Y el nivel 3, que estamos hablando del nivel donde hay cuidados críticos, ¿no? Para el paciente, donde se van a generar aerosoles en ambiente. Entonces, se agrega a este uniforme del nivel 2, se va a agregar el overol, que ya habíamos dicho que va a ser lo último de artefacto de bioseguridad que nos vamos a poner como protección de bioseguridad, ¿no? Y el protector facial,
el casco contra todo tipo de salpicaduras. Y también aparte que podríamos utilizar el respirador, el N95, ¿no? Entonces, estos niveles de exposición son muy importantes que los sepamos, porque en sí realmente es muy importante conocer cada área con qué tipo de protección vamos a tener una mayor bioseguridad, ¿no? Ahora, también, como ya había hablado más antes, incluso hemos visto un gráfico, la importancia, conocer la secuencia de cómo colocarse todas estas medidas y qué protección según el nivel de un hospital para usar estos elementos, ¿no? El uso correcto de cómo retirarlos también, ¿no? Porque nosotros sabemos que el riesgo que tenemos de contaminarnos, y no solo eso de contaminar a personas, ¿no? Que están fuera del hospital donde estamos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de usar todos estos elementos en la práctica, ¿no? Y bueno, vamos a terminar con esto, con esta parte del uso correcto de elementos, dando ahora las recomendaciones de vida, ¿no? Que se debería dar. Entonces, una de esas es el de evitar el uso de accesorios, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta como personal de salud? Que nosotros no podemos estar con relojes, joyas, celular, que estos pueden ser como vehículos de bacterias que podemos poder poner en riesgo a los pacientes. Entonces, nosotros como personal de salud debemos quitárnoslos, ¿no? Entonces, más que todo, se ve mucho ahora, hoy en día, el uso del celular, ¿no? Hasta realmente es inadecuado, ¿no? El uso. Nosotros como personal de salud incluso deberíamos tener la obligación de dejar eso, ni bien ingresemos al lugar de salud. Pero, bueno, es un uso que el celular tan importante hoy en día que muchas veces lo tenemos, ¿no? Hasta ahí en el pantalón lo ingresamos como sea, pero no dejamos de ver que es un riesgo que estamos poniendo tanto al personal de salud como también al paciente, ¿no? Porque ahí eso puede ser un vehículo para que infectemos con bacterias a los pacientes, ¿no? Ahora, como segundo, verificar el ingreso a zonas restringidas con uso de vestimenta especial. Justamente en los hospitales o en los lugares de salud, que estamos hablando hospitales, clínicas, postas y todo, siempre va a haber áreas restringidas, ¿no? Que solo va a tener el ingreso, el uso, el personal autorizado. ¿Por qué? Porque el personal autorizado va a tener esa precaución de bioseguridad y va a estar con mandil, con guantes, con barbijos. Entonces, imagínense que se entrarían personas X, ¿no? Podría haber un mayor riesgo de contagio. Entonces, justamente por eso es que hay que verificar el ingreso a zonas restringidas con uso de vestimenta especial, como ya habíamos hablado, ¿no? El uso de uniforme debe ser limpio. Entonces, realmente nuestro uniforme de nosotros tenemos que tener mucho cuidado hasta en el lavado, ¿no? Lavarlo con lavandina, llegar a las casas, lavarlo con lavandina, meterlo a la lavadora o, bueno, si uno no tiene lavadora a mano, pero tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque igual nuestro mandil puede ser un vehículo que puede agarrar bacterias y contaminarnos, ¿ve? Tanto al personal de salud como a los familiares o a los pacientes más que todo. No se deberá usar uniforme de trabajo fuera de las otras áreas de establecimiento. Muchas veces vemos o estamos tan mal educados algunos colegas que yo veo que se salen, ¿no? Que se salen hasta almorzar
almorzar con sus mandiles, yo no sé qué quieren demostrar, pero eso realmente es inadecuado. En realidad, el uso del mandil que nosotros tenemos tiene que ser dentro del área, ¿no? Del área que nosotros estamos trabajando, ¿no? Entonces, ¿cuál es el correcto uso? Ingresar, colocarse el mandil y al salir del lugar de trabajo, sacarse, colgarlo y salir, ¿no? Vemos ahora muchos que van a almorzar, a pasear, estamos viendo ahí que están hasta comiendo con el mandil y luego entran sin problema, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mucha conciencia, que como estamos dentro de un lugar que estamos presenciando pacientes con enfermedades, entonces no tenemos que tratar de llevar eso a fuera de nuestro lugar de trabajo, ¿no? Ahora, también como recomendación sería evitar exposiciones a la piel y las mucosas, ropa y al ambiente de paciente a paciente, ¿no? Los equipos reutilizables deben ser almacenados y desinfectados adecuadamente antes de su uso. Como les decía, ¿no? Aquí en los equipos reutilizables están las gafas, están los cascos. Entonces, cada uno del personal lo usa, tiene que agarrar un algodoncito, una gasita, el alcohol y limpiarlo antes de su uso, ¿no? Porque sabemos que como son reutilizables, muchas veces pueden ir de colega en colega. Entonces, uno tiene que ser cuidadoso y limpiar, ¿no? Si bien cuando lo utilicemos o como también cuando nos saquemos, ¿no? Igual hay que limpiarlo. Y ningún EPI por sí solo asegura suficiente protección, ¿no? Eso quiere decir que no es que ahora ya con ponernos un barbijo ya vamos a tener la protección máxima, ¿no? Tenemos que realmente nosotros mismos incluso llegar a la casa y bañarnos, ¿no? Porque no sabemos si en algún momento alguna bacteria hasta nuestro cabello se ha pegado y podemos poner en riesgo hasta a nuestra familia, ¿no? Entonces tenemos que tener mucha seguridad en lo que estamos haciendo y ser cuidadosos con la bioseguridad. También vamos a ver, bueno, las medidas de eliminación, ¿no? Este va a comprender el conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales todos los elementos de riesgo son depositados y eliminados, protegiendo los individuos y al medio ambiente, ¿no? Entonces, justamente esto se va a ver cuando nosotros aquí en Bolivia se ve un decreto que es el 2676 del 2000, que es el manejo de residuos hospitalarios y similares, que rige por los principios básicos de bioseguridad, gestión integral, minimización en la generación, la cultura de la no basura, precaución y prevención determinados, ¿no? Que están dentro de este decreto. Entonces, justamente es uno de los principios de bioseguridad en centros hospitalarios y este nos va a hablar sobre procedimientos que nosotros vamos a desarrollar para eliminar los elementos que se hayan utilizado en un respectivo paciente, ¿no? O para hacer un nuevo procedimiento o incluso en una área administrativa. Una vez terminada esta atención, se va a deber saber en qué recipiente vamos a eliminar estos elementos, ¿no? Estos objetos, estos equipos de protección personal, porque debemos asegurarnos nosotros como personal de salud de mantener el ambiente ordenado, ¿no? Es nuestra función el de mantener el ambiente ordenado, ¿no? Vamos a implementar realmente una serie de bioseguridad y que todo esté en su lugar, ¿no? Debemos saber cuáles son los recipientes con los que debemos de contar, justamente, ¿no?
en el servicio, si es que no hay este tipo de elementos, hay que solicitarles, ¿no? A los de administración. Y justamente de turno a turno, al ingresar, tenemos que observar que haya este tipo de recipientes. ¿Qué estamos hablando con recipientes? Los basureros, ¿no? Los basureros que tiene cada uno su color, de si que está bien desechado todos los elementos que se ha utilizado. Y realmente, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tener precaución y prevención, ¿no? Al eliminar estos residuos sólidos en establecimientos de salud, ¿no? Que tenemos que tener bien en cuenta que estas medidas de eliminación tienen un sustento teórico y debemos conocerlo esto, ¿no? Y entramos a residuos sólidos, ¿no? Entonces, ¿qué son los residuos sólidos? Es cualquier objeto, material, sustancia o elementos resultantes del consumo o uso de un bien o servicio dentro del establecimiento hospitalario, ¿no? Incluyen todo residuo o desecho en fase sólida o semisólida. Pero también se va a considerar residuos aquellos que siendo líquido o gas se encuentran contenidos en recipientes o depósitos que van a ser desechados, ¿no? Vamos a hablar de algunas definiciones sobre un residuo sólido. Entonces, no se va a referir estrictamente a elementos que se van a encontrar en el estado sólido, ¿no ve? También de repente, un residuo sólido considerado los líquidos que a la hora de extraer una muestra de secreción bronquial, por ejemplo, o una muestra de orina, esos ya van a ser residuos sólidos. ¿Por qué? Porque van a estar dentro de los recipientes, ¿no? Por ejemplo, las muestras de orinitas se ponen en los recipientes sólidos. ¿Y qué es lo que eso? Ya está contaminado, entonces ya va a entrar como un residuo sólido. Pero su consistencia física es líquida, ¿no? También puede ser un residuo sólido gaseoso. Entonces, este término va a agrupar a todos los elementos utilizados en la atención del paciente. Ahora, este tipo de residuos sólidos también lo podemos dividir en dos términos, que van a ser los peligrosos y los no peligrosos, ¿no? Los residuos no peligrosos son aquellos residuos que no han estado en contacto con pacientes, ¿no? O con materiales o sustancias. Se consideran como residuos sólidos comunes que, por ejemplo, vamos a tener a los materiales de escritorios, ¿no? Estos, como ya decíamos, nunca van a estar en contacto con pacientes, entonces lo podemos poner en el lugar de residuos sólidos no peligrosos. Y los peligrosos, que son aquellos que han estado en contacto con el paciente, ¿no? Como justamente las muestras, ¿no? Los fluidos con sangre, realmente todos los fluidos biológicos, ¿no? Saliva y todos esos, ¿no? O también tienen una característica, ¿no? Que pueden ser corrosivos, pueden ser tóxicos, etcétera, ¿no? Entonces se agrupan de estas diferentes formas, ¿no? Y es muy necesario saber tener el conocimiento de cuáles residuos sólidos no habían sido peligrosos y cuáles son los peligrosos, ¿no? Entonces, aquí podemos ver la clasificación de residuos sólidos, ¿no? Hay tres tipos de residuos sólidos, según clasificación. Clase A, el residuo biocontaminado. Clase B, residuo especial. Y la clase C, el residuo común, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de los biocontaminados como ejemplos, que es un basurero que tiene una bolsa incluso roja, ahí tenemos que desechar los guantes,
bajalenguas, las mascarillas descartables, ¿no? Las sondas de aspiración, las agujas hipodérmicas, equipo de venoclisis, las jeringas, gasas, ¿no? Y todo lo que utilizamos según que vayamos utilizando, ¿no? Todos esos artefactos, los algodones, ¿no? También puede estar dentro de estos algodones biocontaminados. Es decir, todos los artefactos que hayan estado en contacto con líquidos biológicos del paciente, ¿no? Esos son los biocontaminados. Entonces, tenemos que tener en cuenta bien eso, ¿no? Y también la forma de qué vamos a descartar, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, dentro de la clase B, los residuos especiales, dentro de este están las gasas contaminadas con citostáticos, ¿no? Los termómetros, las galoneras enzimáticas, las bolsas de polietileno, el contenido óxido de etileno y, bueno, otros también, ¿no? Y la clase C, que es el residuo común, justamente, que generalmente son los basureros negros que tienen bolsa negra, que son los comunes donde podemos botar los papeles, las envolturas, bolsas de polietileno, frascas de suero, bolsas y entre otros, ¿no? Que no hayan estado en contacto directo con el paciente. Generalmente los basureros rojos, azules, estos amarillos y los negros tienen que estar obligadamente en las áreas. Y en el área de administración, solo el negro, ¿no? Porque no van a tener ellos ningún tipo de contacto directo con el paciente. Bueno, aquí vamos a ver el correcto uso de las agujas, ¿no? Nosotros no podemos agarrar y simplemente eliminar, ¿no? A los... espérenme un ratito, por favor. Ahora sí. No podemos eliminar, ¿no? Entonces tenemos que tener un manejo cuidadoso de material cortopunzante durante los procedimientos, en el uso de material o en el descarte del material cortopunzante, ¿no? Entonces tenemos que tener muy en cuenta la eliminación correcta del material cortopunzante, ¿no? Esto debe ser eliminado en envases resistentes a los pinchazos y cortes, ¿no? Deben ubicarse lo más cercano posible al área de procedimiento. Las agujas no deben ser reencapsuladas o quebradas. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que utilizar no una botella común de refresco, no. Hay botellas especiales, ¿no? Incluso los que vienen, los bidones que son de plástico más duro, donde claramente se le tiene que poner un cartel que son agujas descartables y tener el uso correcto, ¿no? Muchas veces el personal de salud agarra y bota en cualquier basurero. Entonces, estamos poniendo en riesgo, ¿no? A toda la sociedad en sí, porque eso sí sale, si bien sale del hospital o del lugar de salud, se pueden pinchar, ¿no? Y muchas veces no sabemos si por mala suerte va a estar contaminado con algún tipo de enfermedades víricas, ¿no? Incluso tal vez también como enfermedades como el VIH, ¿no? Entonces, tenemos que tener conciencia con este tipo de elementos, ¿no? Que son las agujas y actuar de la forma correcta para la eliminación de estas, ¿no? Entonces, no cuesta nada sacar una muestra, sacar la aguja e ingresarlo al recipiente, a la botella que tiene que estar siempre al lado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en mi área, en el de laboratorio, tenemos al lado de la silla de toma de muestra, ¿no? Y justamente nosotros al ya sacar la muestra de sangre, ¿qué es lo primero que hacemos? Ingresar a los tubos y eliminar correctamente la agujita al lado, ¿no? Al lado donde ya va a estar el recipiente.
Entonces, tenemos que ser conscientes de esos para no tener un mayor riesgo. Ahí también viene la indemnidad de la piel, ¿no? Cuando el personal presente lesiones dérmicas, ¿no? Muchas veces por mala suerte estás tomando una muestra o en todo caso las enfermeras están ingresando medicamentos y te pinchas, ¿no? Entonces, debe en lo posible ser muy restringido de tomar contacto con este tipo de agujitas, ¿no? Y tener siempre cuidado y protección con los guantes, ¿no? Justamente como les había hablado, ¿no? ¿Qué tipo de guantes es el más importante para estar en contacto con estas agujitas, ¿no? Y que no tengamos ningún tipo de repercusión, ningún tipo de riesgo, ¿no? Para nosotros mismos, para cuidar. Ay, ratito, por favor, otra vez se me ha... Aquí está. Como ya íbamos hablando, ¿no? La clase B, los residuos especiales que están en la bolsa amarilla, son los residuos radiactivos, ¿no? Estos van a ser compuestos por materiales radioactivos o contaminados con radioisótopos, ¿no? Y estos van a provenir del Laboratorio de Investigación de Salud Humana, ¿no? De laboratorios de análisis clínicos y servicios de medicina nuclear, ¿no? Estos, justamente este tipo de basureros de la clase B nosotros tenemos en el hospital nuclear, ¿no? Que ahora, hoy en día hay. Y estos materiales pueden ser sólidos o pueden ser materiales contaminados con líquidos radioactivos, ¿no? Y la clase C, como ya habíamos hablado, que son las bolsas negras, que son aquellos que no se encuentran en ninguna de las categorías anteriores, ¿no ve? Y no han estado en contacto con los pacientes. Esas se generan en oficinas administrativas, áreas públicas, áreas comunes, aquellos que van a estar provenientes de la limpieza de jardines y restos de la preparación de alimentos, ¿no? Y bueno, también tenemos que ser muy seguros de conocer los tipos de colores, ¿no ve? De los basureros para realmente la eliminación de los de este tipo de residuos, ¿no? Ahora, justamente vamos a hablar sobre el tipo C1, tipo C2 y tipo C3. Esta es una clasificación que se hace porque los de tipo C1 van a estar dentro los papeles de la parte administrativa, ¿no? Estos, los que han sido sin contacto del paciente, ¿no? Los cartones, las cajas y otros que se pueden reciclar fácilmente, ¿no? También vamos a tener los de tipo C2. Los tipo C2 van a estar la madera, los plásticos, ¿no ve? Y otros que no hayan tenido tampoco contactos con pacientes, ¿no? Y que se pueden reciclar. Estamos hablando de madera, no pues de un tantazo de madera, ¿no? Estamos hablando muchas veces de lo que utilizamos de madera, los bajalenguas y todo eso, ¿no? Que tiene que estar en el tipo C2, ¿no? Y el tipo C3, que son los restos de preparación de alimentos en la cocina, ¿no? Ellos también utilizan el basurero de tipo C3, que son el basurero negro con bolsa negra, que no se considera para nada el riesgo, ¿no? Para el personal. Entonces, lo estamos poniendo en la clasificación de tipo C3, ¿no? Incluso aquí también entra el de la limpieza de jardines, ¿no? Que son orgánicos, entonces también ingresa en esta clasificación. Y muy bien, vamos a hablar ahora sí sobre la infección intrahospitalaria, ¿no? En este tema que estamos avanzando, que van de la mano, ¿no? En la mano con la bioseguridad,
¿Cómo evitaríamos una infección intrahospitalaria si utilizamos un equipo de protección personal adecuada, ¿no? Por pacientes, si hacemos la diferencia por procedimientos, entonces hablamos de infección intrahospitalaria con las iniciales IIH, ¿no? Esas son las iniciales de aquí. ¿Qué es esto, no? ¿Qué tipo de infección es? Es una infección que se va a adquirir posterior a las 48 horas del ingreso del paciente al hospital. Y esta es una infección que el paciente no portaba al ingreso, ¿no? Entonces, a ver, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Digamos, el paciente ingresa por una infección de repente de tipo viral, ¿no? Ha ingresado su primer día, por ejemplo, vamos a hablar en el COVID, por emergencia. Lo vemos al paciente despierto y hay un personal que lo está atendiendo. Y posteriormente a las 48 horas, porque sabemos que lamentablemente esta infección del COVID hace que el paciente esté, ¿no? Mucho tiempo, mucha estancia larga en el hospital. Cuando ya pasaba las 48 horas, lo llevaban a un área crítica, ¿no ve? El de UTI, que es la unidad de terapia intensiva. Entonces, como es un área de cuidados intensivos, se les realiza el procedimiento, pues, incluso la colocación de tubos endotraqueales, la ventilación mecánica y una serie de dispositivos para monitorizar, ¿no? Hemodinámicamente al paciente. Entonces, se van a realizar numerosos procedimientos, ¿no? Incluso la aspiración de secreciones, la colocación de un catéter central. Entonces, se van a tomar constantemente las muestras de sangre, las muestras de fluidos para ver incluso los gases arteriales que va a haber, ¿no? Se le hace una serie de procedimientos. Pero, ¿qué ocurre si lamentablemente puede adquirir una infección bacteriana, ¿no? Hay pacientes que en las unidades críticas se contaminan con estas bacterias resistentes, ¿no? Que están en la mayoría en todas las áreas críticas, ¿no? Y habitan ahí este tipo de bacterias. Por eso hay que tener mucho cuidado con la bioseguridad, ¿no? Aquí, por ejemplo, podríamos ver la bacteria Pseudomonas aeruginosa, ¿no? O también la Cianobacter. A eso se refiere la infección intrahospitalaria, cuando el paciente se infecta después de haber ingresado al hospital, ¿no? Y que al principio, cuando él ha ingresado, no portaba este tipo de infección. Entonces, muchas veces tiene que ver con la atención, ¿no? La bioseguridad que habíamos hablado, ¿no? Las manos, sobre todo, que son un medio de transporte para el contagio, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas que se están usando y cuáles son tan simples el de lavado de mano, el de la protección diaria personal, de ponerse el barbijo y demás elementos de bioseguridad para que justamente no tenga este tipo de infección, ¿no? El paciente, que al ingresar no estén con esa infección y ya una vez adentro se contagien con este tipo de infección, ¿no? Entonces, la infección intrahospitalaria, ¿no? Son un problema actual y en constante evolución en todo el mundo. La prevención y el control de todas estas infecciones intrahospitalarias se basan en estrategias ligadas a las buenas prácticas de atención, ¿no? El control de las infecciones representan una tarea alta para la cual resulta indispensable la disponibilidad de información epidemiológica y microbiológica, la existencia de una eficiente administración hospitalaria y el involucramiento del personal de salud en las acciones de prevención y control, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver algunos objetivos y componentes de estas infecciones intrahospitalarias, como por ejemplo,
uno de los objetivos que nos tenemos que plantear como personal de salud es el de disminuir la incidencia de las infecciones hospitalarias con el uso correcto de elementos de bioseguridad, ¿no? También tenemos que dar el tratamiento oportuno de las infecciones, ¿no? Estamos hablando de los medicamentos, hacer caso realmente a las autoridades, todo eso, ¿no? Reducir los costos asociados a la infección intrahospitalaria para las personas y para los servicios de salud. Y uno de los principales objetivos también es el disminuir la incidencia de infecciones por exposición laboral del personal de salud a los agentes infecciosos, ¿no? Entonces, esos objetivos nos tendríamos que plantear nosotros como personal de salud. Y también vemos por otro lado los componentes, ¿no? Componentes se refiere, por ejemplo, a aquí que vamos a ver tres clasificaciones que van a ser la A, las actividades de vigilancia, ¿no? De las infecciones intrahospitalarias, que esto se tendría que dar en las unidades de epidemiología de cada hospital, ¿no? Y que estos van a tener que trabajar en forma coordinada con todo el equipo de salud, quienes van a recibir información del sistema. También como punto B es la prevención y control de infecciones, ¿no? Dentro de esta prevención y control de infecciones van a estar los comités, ¿no? Que habiendo evaluado los resultados de las actividades de vigilancia, van a aprobar las acciones para prevenir o controlar cada infección, ¿no? ¿Y esto qué va a incluir? Políticas y procedimientos de control de infecciones. También, como punto C, va a haber mucho que ver la educación. Dentro de esto, el personal de control de infecciones que va a coordinar con la unidad de capacitación, ¿no? Los programas educativos periódicamente para cubrir las necesidades de capacitación de los componentes del sistema. Entonces, nosotros realmente como personal de salud tenemos que estar muy acorde a los objetivos que nosotros nos vamos a proponer para tener una buena bioseguridad. Y también cuáles son los componentes, ¿no? Dentro de este tipo de infecciones intrahospitalarias. También, como ya habíamos hablado, tener en cuenta bien las precauciones universales, ¿no? Que estas se van a definir como el conjunto de medidas que van a estar destinadas a minimizar, ¿no? No eliminar, minimizar el riesgo de transmisión de infecciones entre el personal de salud y pacientes o viceversa, por patógenos que se transmiten por contacto de sangre y fluidos corporales de alto riesgo, ¿no? Y aquí está, dentro de todas estas precauciones universales, todo lo que hemos hablado, ¿no? Lavado de manos, la segregación de residuos hospitalarios, las barreras de protección, la técnica séptica y estéril, el uso de desinfectantes y antisépticos, ¿no? Es como todo ya engloba, ¿no? Generaliza todo lo que hemos hablado, ¿no? Las precauciones basadas en el mecanismo de transmisión, ¿no? Y dentro de este está la transmisión por contacto. Estas se van a utilizar para evitar diseminación de agentes biológicos que pueden transmitirse por contacto directo con el paciente o por contacto indirecto, ¿no? Como habíamos hablado justamente sobre las bacterias multiresistentes, ¿no? Que habíamos visto. Ahora mucho se está dando sobre la bacteria de la neumonía, ¿no? Entonces, hay que ver esas que son bacterias multiresistentes y tener en cuenta eso, ¿no? Los agentes etiológicos de diarrea, el herpes simplex, impétigo y la pediculosis, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta qué tipo de bacterias también son multiresistentes. La transmisión aérea.
por el cual se van a utilizar para evitar la transmisión de agentes que permanecen suspendidos en gotitas de menos de 5 micras, ¿no? Como decían que el COVID-19, ¿no? Que era un virus que casi estaba dentro de ese nivel, ¿no? Y que van a poder diseminarse por corrientes de aire. En un principio incluso pensaban que ni bien estábamos al contacto con la persona, ya nos podíamos contagiar, ¿no? Y más adelante, ya en investigaciones, se había visto que el virus COVID-19 tenía 5 micras, ¿no? De espesor. Entonces, también como ejemplo podríamos tomar la de tuberculosis, la varicela, el sarampión, la varicela zóster y diseminado, ¿no? Ahora también en la transmisión aérea tenemos que ver el tipo de cuidados que tenemos que tener, ¿no? Por ejemplo, al paciente ponerle en una habitación individual, ¿no? O también con pacientes con la misma infección, ¿no? Porque si colocamos a un paciente que tenga otro tipo de infección, nos ponemos en riesgo de que de paciente en paciente haya una contaminación y empeoremos, ¿no? El cuadro de enfermedad que está pasando el paciente, ¿no? Entonces, uno de los cuidados tendría que ser el de una habitación individual o ver, ¿no? O analizar si el paciente le ponemos en algún habitación con un paciente que tenga la misma infección. También la ventilación a presión negativa, ¿no? Con 6 a 12 cambios por hora. También el paciente está limitado a su habitación y cuando sea indispensable salir, utilizará mascarilla, ¿no? Entonces, es muy necesario que dependiendo de la enfermedad que tenga este paciente, el uso de la mascarilla sea obligatoria para el paciente, ¿no? Como se ha dado en la pandemia, el paciente también tenía que utilizar el barbijo, ¿no? No solo el personal de salud. El personal en contacto directo debe usar medios de protección respiratoria y si es susceptible a la enfermedad no entrará en la habitación, ¿no? Muchas veces tenemos eso, personal que está bajo de inmunidad y nos podemos contagiar fácilmente. Entonces es mejor que esa persona, al ser susceptible, no entre, ¿no? A la habitación. Aquí también podemos ver la clasificación de instrumentos y objetos para su procesamiento y uso correcto en la atención de pacientes, ¿no? Aquí podemos ver 3 tipos de clasificaciones que son clasificación de objetos, que son los críticos, que estos van a penetrar en los tejidos, en el sistema vascular y en cavidades normalmente estériles, ¿no? Como ejemplo de esta clasificación de objetos críticos está el instrumental quirúrgico y de curación, ¿no? Las prótesis vasculares, esqueléticas y otras. También los catéteres y angiografía, los catéteres urinarios, jeringas, agujas, bueno, etcétera. Y el método es la esterilización en autoclave, ¿no? Entonces también podemos usar el óxido de etileno, usar antes de la expiración del tiempo de almacenamiento, los controles químicos y biológicos y según normas, la mantención y revisión permanente de los equipos, ¿no? Y el procedimiento es a través de una técnica estéril, ¿no? Que tiene que estar en campo, guantes y paños estériles, los instrumentos y los materiales estériles en paquetes individuales. Y lavado de manos antes y después del procedimiento, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Dentro de esta clasificación también están los semicríticos. Estos semicríticos son los que entran en contacto con los tejidos mucosos, ¿no? Y debe estar libres de bacterias vegetativas.
Como ejemplos tenemos los equipos de asistencia respiratorias, los endoscopios, los paroscópicos, los broncoscopios, las cánulas endotraqueales, las sondas, los tubos de aspiración, los bajalenguas, los termómetros rectales, etcétera también. Y el método es esterilizar, si es posible. En realidad, debería ser esterilizar, ¿no? Y hacer una desinfección de alto nivel a nivel intermedio según el tipo de material. Y el procedimiento es la técnica séptica, ¿no? El lavado de manos antes y después, y la separación del área aséptica y el área contaminada. Y los no críticos que están dentro de de esta clasificación de objetos que solamente van a entrar en contacto con la piel sana, ¿no? Donde dentro de los ejemplos están la fonendoscopios, los esfingo, bueno, todo este tipo de objetos de uso del paciente, ¿no? Los vasos, las losas, los cubiertos, las chatas y demás, la ropa de la cama y bueno. El método es el de desinfección de mediano y bajo nivel. Las normas de limpieza y desinfección en conocimiento y a la vista del personal que las ejecuta. Y la desinfección concurrente diaria y terminal al alta del paciente. La separación de objetos y materiales limpios de los sucios. Entonces, esto es muy importante conocer y saber, ¿no? Cuáles habían sido la clasificación de instrumentos y los objetos que van a estar, ¿no? Involucrados con los pacientes y saber el procesamiento y el uso correcto en la atención del mismo. También vamos a hablar sobre los desinfectantes antisépticos, ¿no? ¿Qué son los desinfectantes antisépticos? Estos se van a definir como agentes germicidas, ¿no? Usados sobre la piel y otros tejidos vivos para inhibir o eliminar microorganismos, ¿no? Los desinfectantes se definen como germicidas que pueden ser utilizados en superficies ambientales y los artículos médicos. También algunos productos químicos pueden utilizarse para ambos propósitos, ¿no? Y ahí estamos viendo el alcohol al 90%, pero su efectividad no es la misma según se use como antiséptico o desinfectante. También el porcentaje del alcohol es muy importante, ¿no? Por eso hay también el alcohol de uso común o el alcohol medicinal, ¿no? Y para qué sirve también tenemos que aprender y ver eso, ¿no? También aquí tenemos los antisépticos de uso común, que están el alcohol etílico, justamente lo que les decía, la clorexidina, el hexaclorofeno, el yodo tinturas, los yodoformos, el trisoplan, ¿no? Y dependiendo la concentración para utilizarlos como antisépticos, ¿no? Aquí podemos ver si son excelentes para eliminar incluso bacterias gram positivas, gram negativas, la tuberculosis, los hongos y los virus. Aquí, en realidad, el que más se podría utilizar, que se está diciendo con una concentración de 70 al 92%, es el alcohol etílico, que para la eliminación de bacterias gram positivas y negativas es excelente, ¿no? Es un antiséptico excelente, ¿no? Para la tuberculosis es buena, para los hongos es buena, para el virus es bueno también. Entonces, tenemos que ver el uso de estos antisépticos, el cuidado, ¿no? Y que se va a dar sobre cada tipo de variedad que nosotros vamos a ver, la acción sobre los agentes, ¿no? Que nosotros tenemos que realmente tener en cuenta. Los agentes biológicos, ¿no? Las principales vías de entrada de los agentes biológicos, ¿cuáles van a ser? La vía respiratoria y la vía digestiva. Entonces, en la vía respiratoria podemos ver la vía de entrada por inhalación de gotículas o aerosoles al toser, ¿no? O al aspirar secreciones, ¿no? Ahí dentro de esa clasificación estarían como ejemplos la tuberculosis, el sarampión. La vía digestiva, por ingestión al comer, beber, fumar, ¿no? Y como ejemplo estamos hablando de la hepatitis A, ¿no?
que se encuentra realmente en alimentos y todo eso. La vía parenteral como consecuencia de pinchazos, cortes con una aguja hipodérmica y otros instrumentos también cortopunzantes como ya habíamos hablado. Como ejemplo vamos a tener a la enfermedad del VIH, a la varicela y también vamos a hablar sobre la vía cutánea conjuntival que se da por salpicaduras de materiales infecciosos en la piel y ojos. También dentro de los accidentes biológicos se van a definir como todo suceso repentino que produzca en el trabajador, ¿no? Una lesión orgánica por contacto directo o lesión percutánea con fluidos u objetos potencialmente infecciosos de agentes patógenos durante las actividades de prestación de servicios de salud. Y mucho eso ocurre, ¿no? Por ejemplo, en mi área, que es el de toma de muestras para laboratorio, tenemos que tener mucho cuidado con las agujas, ¿no? Porque estamos ingresando directamente a la piel del paciente y tenemos que tener cierto cuidado para tener la maniobra del desecho, ¿no? Hasta el desecho, porque muchas veces ocurre que incluso ha habido lamentables sucesos de pacientes con algún tipo de enfermedades, por ejemplo, podríamos ver pacientes con VIH, que el personal de salud incluso no tiene cuidado al usar guantes y por mala manipulación podemos llegar a pincharnos, ¿no? Entonces tenemos que saber mucho de qué forma vamos a trabajar en ese momento, la bioseguridad que vamos a aprender, ¿no? De qué forma va a ser que vamos a nosotros a ver cómo podemos en ese momento ayudar a nuestro colega, ¿no? Y también dentro de los accidentes biológicos van a estar los pinchazos y heridas, ¿no? ¿Qué es lo que se debe hacer? Lavar inmediatamente la zona cutánea lesionada con abundante agua y jabón, ¿no? Entonces, lo primero que debemos hacer es que con abundante agua haya un lavado, ¿no? De las manos o del lugar, de la zona también. Muchas veces no siempre puede ser por un pinchazo, ¿no? Puede ser una herida ocasionada por algún tipo de bisturí, ¿no? En la piel, entonces, no siempre en la mano, en el pie o donde sea, entonces tenemos que lavar inmediatamente. También vamos a permitir el sangrado en la herida o punción accidental, ¿no? ¿Por qué? Porque si agarramos y lo cubrimos en ese momento con algún tipo de algodón, no vamos a dejar que salgan incluso bacterias que se podrían haber ingresado. Entonces, ¿qué es la forma correcta? Vamos a permitir el sangrado para que incluso se pueda eliminar, ¿no? También realizar antisepsia de la herida con alcohol al 70%, ¿no? Que es el alcohol medicinal, y por un tiempo de 3 minutos. También se puede utilizar el alcohol yodado o la tintura de yodo al 2%. Y mucho tiene que ver que dependiendo del tamaño de la herida, vamos a cubrir la misma con gasa estéril, pero después de haber seguido estos pasos de lavado, del sangrado y de la antisepsia, ¿no? Dependiendo con qué vamos a curar la herida, ¿no? Si con un alcohol al 70% o una tintura de yodo o alcohol yodado. Ahora, contacto con mucosas, no estamos hablando sobre el ojo, la nariz y la boca. ¿De qué forma vamos a actuar? El primer paso va a ser lavar abundantemente con agua o con suero fisiológico. Como segundo paso, no utilizar desinfectantes sobre las mucosas, ¿no? Cuidado que en ese momento, si me ha saltado en el ojo, me ponga alcohol, ¿no? O tintura de yodo, o sea, no podemos usar, ¿no? Tenemos que realmente lavar con abundante agua y una buena opción es el suero fisiológico. ¿Y qué es lo que nosotros como personal de salud tenemos que hacer? Vamos a avisar al superior inmediato.
quien va a registrar los datos a efectos de recabar la información necesaria para asegurar que se den todos los pasos correspondientes en forma eficiente. Las acciones de bioseguridad para el personal. ¿Qué acciones debemos tener? Todo personal del servicio debe ser sometido a examen médico completo para despistaje de enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la tuberculosis, los análisis de heces, los ELISA, los rayos X, ¿no? Entonces, justamente todo el personal tiene que estar sometido a este tipo de examen, ¿no? Que deberán ser incluidos en su historia clínica al momento de su ingreso y anualmente en la institución, ¿no? Entonces, es una obligación que se debe dar como personal de salud dentro de una institución que estamos hablando, ¿no? Como segundo, todo el personal debe recibir inmunizaciones protectoras como el HPV, la de influenza, sarampión, neumococo, etcétera, ¿no? Entonces, todo el personal tiene que recibir este tipo de inmunizaciones, ¿no? Y han debido escuchar de muchos colegas que ya están trabajando en lugares, hospitales, clínicas, que cada vez se dan este tipo de protecciones, ¿no? Vacunas contra este tipo de enfermedades, ¿no? Carne de salud a los manipuladores de alimentos del hospital también. Muchas gracias y eso sería todo, queridos colegas. ¿Tienen algún tipo de preguntas o está todo bien? ¿No tenemos dudas? Bueno, yo creo que entonces ya hemos terminado esta clase. Espero que realmente les haya servido de mucho y tener en cuenta todos los pasos que se ha seguido, ¿no?